La función pago, presente en Excel 2007 y Excel 2010, calcula el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante. La sintaxis de esta función tiene 5 argumentos. El argumento tasa es el tipo de interés del préstamo. NPER corresponde al número total de pagos del préstamo. VA es el valor actual del préstamo o valor inicial. VF es el valor futuro o un saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último pago. Tipo es un número 0 o 1 que indica cuándo vencen los pagos. Es decir, puede ser un pago vencido o anticipado. Veamos el ejemplo práctico de esta función en Excel. A través de la función pago vamos a calcular una serie de pagos uniformes que se hacen sucesivamente durante determinados periodos de un préstamo. Por ejemplo, acá tenemos que vamos a otorgar 1000 unidades monetarias en préstamo, es decir, va a salir de nuestro bolsillo 1000 unidades y la van a regresar en una serie de 4 pagos. Acá tenemos 4 periodos a una tasa del 10%. Gráficamente este ejemplo lo podemos ver a la derecha, donde en el periodo 0, es decir, en el día de hoy, vamos a entregar 1000 unidades monetarias. Es decir, como está saliendo el dinero de nuestro bolsillo, lo indicamos como negativo. Estas 1000 unidades monetarias las vamos a retornar a través de una serie de pagos. En este ejemplo son 4 pagos iguales durante 4 periodos a una tasa constante del 10%. Por lo tanto, cada uno de estos pagos va a tener un componente de interés y un componente de amortización. Esto lo vamos a expresar mucho mejor en la tabla de amortización que vamos a llenar acá. Lo que vamos a hacer primero es hacer el llamado a la función pago. Escribimos pago, abro paréntesis, el primer argumento es tasa, que tenemos el 10%. El segundo argumento es el número de periodos, 4. Es importante tener en cuenta que el argumento tasa y el número de periodos debe estar expresados en las mismas unidades. Es decir, si esta tasa es el 10%, podría ser, por ejemplo, un 10% anual. Los periodos, por lo tanto, deben ser años. Si por el contrario la tasa es el 10% mensual, los periodos deben estar expresados en meses. Bueno, vamos a seguir ingresando nuestros argumentos. El tercer argumento es el valor actual. Recuerda que lo tenemos acá, es 1000. El cuarto argumento es el valor futuro. Este es un valor opcional, pero en nuestro ejemplo no tenemos ningún valor futuro. Por lo tanto, lo vamos a obviar. El tipo corresponde a si los pagos de los intereses se pagan al principio del periodo, es decir, anticipados, o al final del periodo, vencido. Lo vamos a expresar como 0, que es el valor por defecto, es decir, al final del periodo. Entonces Excel me dice que los valores de los pagos o de las cuotas periódicas va a ser de 315,47 unidades monetarias para retornar 1000 unidades monetarias al día de hoy a una tasa del 10%. Esto vamos a representarlo aquí en esta tabla. Tenemos la cuota 0, que es el día de hoy, es el día en el que recibimos el que otorgamos el préstamo. Es decir, el día de hoy no hay pago, no hay intereses y no hay amortización, porque recuerda que le hemos indicado como tipo 0, es decir, al final del primer periodo es donde vamos a comenzar a generar nuestros intereses. El saldo va a ser 1000 porque es el dinero que hemos otorgado. Luego tenemos las 4 cuotas que conforman el préstamo. Y lo que vamos a calcular aquí en la tabla de amortización es este valor de pago, que va a ser igual en los 4 periodos.
pero vamos a indicarle cualquier valor, por ejemplo, un valor de 1000. El interés está definido por el valor del saldo multiplicado por la tasa de interés, en este caso es el 10%. Voy a presionar F4 para mantener el valor de la tasa o de la celda donde incluye la tasa fija. La amortización es igual al pago de la cuota menos el interés del periodo. En este caso son 900. Y por último, el saldo es el saldo anterior menos la amortización del periodo que estamos calculando. En este caso, los pagos van a ser igual, por lo tanto yo voy a arrastrar la fórmula para que me mantenga igual a la celda anterior. Y en esto voy a arrastrar acá la fórmula hasta el final. Recuerda que para la tabla de amortización el último saldo del último periodo debe ser 0. Por lo tanto, para lograr este 0 aquí vamos a utilizar una función o una herramienta que está en la ficha Datos. En el grupo de herramienta de datos hacemos clic en Análisis Easy y escogemos Buscar objetivo. Esto nos va a permitir que Excel nos calcule el saldo 0 en esta celda. Le voy a indicar que para la celda I309, que es la que tenemos seleccionada, me va a marcar esta celda con el valor 0, o me va a calcular el número 0 aquí en esta celda para cambiar cuando cambie la celda del pago, que es el que quiero encontrar, este pago que tengo aquí. Hago clic en aceptar, nuevamente aceptar, y observa que Excel me está indicando que durante 4 periodos yo debo hacer un pago de 315,47 unidades monetarias para saldar una deuda actual de 1000 unidades monetarias hasta el cuarto periodo, que va a quedar en 0. Por lo tanto, esto es lo que ha calculado la función pago. Observa que es igual al que hemos obtenido a través de la tabla de amortización.